Buenas noches a todos, ahí se empiezan a conectar de a poco, vamos a esperar un poquito. Hola Caro, ahí de a poco se empiezan a conectar, vamos a esperar unos segundos. Bueno, hoy vamos a hablar del desarrollo de la capacidad creadora, ¿sí? Que el desarrollo lo vemos en niños, pero también vamos a ver que los adultos también pueden tener capacidad creadora. Ese es el tema que nos va a competir hoy. A ver, se van uniendo. Hola Maru, ¿cómo andás? Ahí a poco se van uniendo. Bueno, comencemos. La capacidad creadora, ¿sí?, significa flexibilidad de pensamientos, ¿sí?, o fluidez de ideas, o puede también la aptitud de concebir ideas nuevas, ¿sí?, o de ver nuevas relaciones entre las cosas, ¿sí? Básicamente la palabra clave acá es flexibilidad e ideas nuevas. En algunos casos la capacidad creadora es definida como la aptitud, ¿sí?, de pensar de forma diferente a los demás. La capacidad creadora se considera un comportamiento constructivo, ¿sí?, productivo, que se manifiesta en la acción o en la realización. Entonces, cuando hablamos de capacidad creadora, hablamos de la capacidad de ser flexibles ante diversas situaciones, de tener distintas respuestas, de tener ideas, de ser constructivos, ¿sí?, y de tener respuestas diferentes y a veces disruptivas también un poco. La tarea, y ahora vamos a ver qué pasa en la escuela, ¿no? Si en la escuela le damos lugar a la capacidad creadora o no. La tarea más difícil del maestro, ¿sí?, es facilitar los caminos socialmente aceptables para que los niños puedan utilizar su capacidad creadora donde se los estimule a hacerlo, ¿sí? Se busca que la escuela reciba de buen grado la contribución individual y donde se busquen cosas nuevas. ¿A qué vamos con esto? Que la contribución individual se busca que sean receptivos, ¿sí?, a lo que los alumnos tienen para expresar, para manifestar. Con esto no es que uno va a tener un desborde en la clase, ¿sí?, sino que la idea es que se pueda trabajar sobre las presentaciones que hacen los niños en arte, en música, en danza, incluso en educación física, ¿sí? El arte puede considerarse un proceso continuo de desenvolvimiento de la capacidad creadora, puesto que el niño trabaja en su nivel propio para producir nuevas formas, ¿sí?, con una organización única. Le permite realizar una experiencia artística desarrollando su capacidad creadora. Entonces, donde más vemos la capacidad creadora en el desarrollo es en la educación artística, ¿sí? Todos los niños nacen creativos y tienen la necesidad de explorar, de investigar, de descubrir qué es lo que hay en su contorno. Pero esta capacidad creadora no está limitada solo a niños, también se puede desarrollar en adultos, ¿sí? La idea es potenciar estas habilidades que decíamos de explorar, investigar, descubrir, tener necesidad de respuestas, ¿sí? No es necesario motivar a los niños para que se comporten de forma creativa. Los niños son creativos per se, ¿sí? Lo que hay que trabajar es en no llenar de restricciones psicológicas y físicas al medio para que no se inhiba la capacidad creadora de los niños, ¿sí? Las artes creadoras se convierten en algo extremadamente importante en la educación, ya que impulsan el pensamiento divergente, ¿sí?, en el cual no existe una sola respuesta, ¿sí?, sino que se acepta un número de soluciones distintas. Esto es lo que les hablaba hoy de poder aceptar respuestas diferentes. El valor de la pregunta divergente es que requiere, ¿sí?, que el alumno observe el problema desde muchos puntos de vista y participe de forma imaginativa al responder. En la primera infancia, ¿sí?, a los 3-4 años, el niño posee una imaginación vívida y una enorme curiosidad por las cosas que lo rodean. Cuando llega a los 8 o 9 años parece mucho menos creador y en la secundaria vemos que declina muchísimo la capacidad creadora. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, los niños nacen con una capacidad creadora innata de querer descubrir, explorar, desarrollar. Pero a medida que van creciendo, la sociedad, ¿sí?, los va restringiendo cada vez más. Por eso es que cuando llegan a la adolescencia
su capacidad creadora está mucho más disminuida y tenemos que buscar actividades para potenciarla cuando anteriormente era innata. Algunos indicadores de talento creador sí son que el alumno es capaz de ocupar su tiempo sin que se lo estimule, ¿sí? Que ve más allá de las tareas asignadas, que hace preguntas que sobrepasan el por qué y el cómo, que sugiere formas distintas de hacer las cosas, que goza dibujando, que no se preocupa por ser diferente a los demás, ¿sí? Se han diseñado programas para incrementar la capacidad creadora en niños, ¿sí? Estos programas sugieren que programas educativos en la escuela, ¿sí? Estos programas se basan en 8 rasgos, ¿sí? La fluidez del pensamiento, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración mental, la aceptación de riesgos, la complejidad, la curiosidad, la imaginación. La idea de estos programas, ¿sí?, es poder incrementar la capacidad creadora en las materias de educación artística, de música, de danza, ¿sí? Poder tener talleres literarios, talleres de teatro, donde se buscan generar programas educativos en las escuelas que potencian la capacidad creadora. Ahora, veamos un poco qué es lo que sucede, ¿sí?, en la educación artística. El niño transmite sus emociones a través del arte construido gracias a sus experiencias, ¿sí? En la escuela se enseña a memorizar y a razonar de forma abstracta, pero poco se estimula para descubrir y buscar respuestas por sí mismos, ¿sí? Y esto es lo que se les enseña en educación artística, a descubrir y buscar respuestas por sí mismos. Yo recuerdo que cuando yo tuve educación artística desde el 6º grado y todo el secundario, iba a un colegio de humanidades y tuve la posibilidad de tener educación artística durante 6 años. Y recuerdo que hacíamos actividades que eran, bueno, no sé, el círculo cromático, cuando estás en 6º grado, más adelante, bueno, si estábamos viendo en la historia del arte, en la parte de historia del arte, el periodo gótico, teníamos que hacer un vitró, ¿sí?, no con vidrios, trabajábamos con ese papel acetato de colores. Entonces teníamos que ser creativos según el tema teórico que estábamos tratando, pero cada uno tenía que hacer su proyecto. Y eso motiva muchísimo a los alumnos y es lo que hace que se desarrolle en los adolescentes la capacidad creadora de que cuando niños la tenían per se innata y que la van perdiendo a medida que crecemos, ¿sí? Entonces, la educación artística es la única, ¿sí?, disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales. La figura que un niño dibuja o pinta refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el factor creador, ¿sí?, el gusto estético, incluso el desarrollo social. También se perfilan en los dibujos todas las transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. El cultivo y el desarrollo de nuestros sentidos es una parte importante de la experiencia artística, ¿sí? La observación visual desarrolla una progresiva sensibilidad hacia el color, la forma, el espacio. Los niños, que rara vez se sienten influidos por las experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y poca agudeza para apreciar diferencias en los objetos, ¿sí? Entonces, esto sucede en los niños que ya tienen una dificultad, ¿sí?, para poder observar las diferencias sensoriales, ¿sí? Pero el niño per se sí tiene una capacidad creativa, incluso niños que tienen dificultades para percibir, ¿sí?, las sensaciones corporales, el goce estético y demás, porque no todos tienen cuando nacen la misma capacidad para desarrollarse. Sí, claramente no hay muchos Da Vinci, Miguel Ángel, Milo Lockett, por decir un pintor actual. Pero bueno, también la capacidad creadora puede ser un físico, ¿sí?, que tenga inventiva para realizar una prótesis sensorial para una persona que tiene amputado un brazo, ¿sí? Esas personas también, me sale ahora la palabra, los que hacen prótesis que no son los biólogos, son los bioingenieros, ¿sí? Capacidad creadora tienen que tener. Entonces, digamos, la capacidad creadora no solo la relacionamos con lo artístico, ahí es donde más se ve. La estética, ¿sí?, es el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros, ¿sí?,
los pensamientos y los sentimientos. La estética lo vemos, ¿sí?, en el desarrollo artístico, pero como dije, la capacidad creadora no solo se desarrolla en la educación artística, es lo donde más se estimula, ¿sí?, pero podemos tener un desarrollo artístico, un desarrollo creador en el deporte, ¿sí?, que yo ahora, hay un libro que se llama Bajo Presión, de Carl Honoré, un español, que es un autor que no recuerdo cuál es su profesión, no sé si es psicopedagogo o psicólogo, que va recorriendo diferentes países, ¿sí?, buscando las diferentes pedagogías que subyacen en cada país. Y en uno de sus capítulos habla de la pedagogía del deporte. Y en este capítulo cuenta que Alemania creo que fuera mundial, pero bueno, Alemania, Inglaterra, se preguntaban si ellos tenían las mejores escuelas infantiles de fútbol, por qué los grandes jugadores venían de Brasil o de Argentina. Entonces se empiezan a cuestionar esto y empiezan a investigar y contratan especialistas. Y lo que descubrieron es que ellos tienen las mejores escuelas de fútbol, en donde los niños desde 4 o 5 años ya están con entrenadores, psicólogos deportivos y demás, y los que juegan en juveniles son los que juegan después en el seleccionado mayor. Pero al hacer esto, al ser tan restrictivo, como decíamos hoy, ¿no?, que nacemos con capacidad creadora, pero la sociedad nos va restringiendo. Al ser más restrictivos, ¿sí?, se aplaca la capacidad creadora del niño. Entonces el niño no se atreve a hacer una gambeta o tirar un caño, ¿sí?, por miedo a que el entrenador o el padre lo rete. Y da el ejemplo de un chico que en Inglaterra era un nene inglés de 10 años, 12 años, que el padre lo había ido a ver jugar al fútbol. Y el chico estaba llegando al arco, yo no entiendo mucho de fútbol, pero les voy a contar el ejemplo que cuenta el libro. Estaba llegando al arco y por hacer una jugada más peligrosa, más tipo una gambeta, no mete el gol. Entonces el padre y el entrenador lo retan porque por querer hacer una jugada peligrosa se perdió un gol. En Argentina eso acá no sucede y ellos hablan del efecto potrero. ¿Sí? El efecto potrero es los chicos juegan por divertirse, por jugar y no por competencia. Después hay competencia, ¿no? No es que los chicos no van a clubes, pero también está el efecto potrero, donde juegan por jugar, por divertirse. Entonces ellos daban la respuesta a que Maradona, Messi, Pelé, Ronaldinho, bueno, no sé muchos más jugadores de fútbol, pero nacen en Brasil, en Argentina, a este efecto potrero, a la capacidad de jugar sin que un adulto los restrinja, ¿sí?, y diciéndoles cómo tienen que ser las cosas. Entonces la capacidad creadora, ¿sí?, no solo está delimitada al arte. Claro, el fútbol es una cosa muy importante, es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Exacto, el deporte en general, ¿sí? Puede pasar lo mismo en el tenis, en el hockey. Yo jugaba al vóley, por ejemplo, cuando era adolescente. Entonces yo me acuerdo que mi entrenadora, mira lo que les voy a decir, cuando jugábamos contra Dolores, yo soy del interior, no estoy en Capital, fui a Capital cuando estudié. La entrenadora de Dolores, de un pueblo que está yendo para Mar del Plata, les gritaba muchísimo a sus jugadoras, les gritaba muchísimo. Entonces las chicas la verdad es que no disfrutaban jugar en la cancha. Y yo me acuerdo que le dije una vez a mi entrenadora, si vos me llegás a gritar así, yo me paro en la cancha y me voy. Me dijo, no te preocupes, nunca les voy a gritar así, ¿no? Me dice, para mí lo importante no es si ganaron o si perdieron, es si ustedes sienten que dejaron todo en la cancha. Y siempre me quedó marcado eso, porque a ella no le importaba si ganábamos o perdíamos, sino que nosotros nos sintiéramos realizados con haber dado al 100% nuestra capacidad, en este caso deportiva, para jugar en la competencia, ¿sí? Después nuestro equipo solía ganar bastante seguido, éramos buenas, pero eso no era lo más importante. Y a mí no me dediqué al deporte, sí, me dediqué a otra cosa, al área de humanidades, pero siempre me quedó grabado eso, ¿no? Y yo soy de un pueblo del interior, les estoy hablando de una escuela grande de vóley, y sin embargo mi entrenadora lo había entendido todo. Les recomiendo este libro, se llama Bajo Presión, de Carl Honoré, yo lo tengo en PDF. El que me quiere me puede escribir a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar y se los paso. También habla, por ejemplo, de una pedagogía que hay en un país nórdico, de la experiencia, ¿sí? Donde los niños son llevados al bosque, en una escuela son llevados al bosque durante mucho tiempo, varias escenas repetidas, para que se acostumbren al fuego, a las tormentas,
a la leña, a los árboles, porque es el ambiente en el que viven. Entonces cuenta de que un día un niño se quemó la mano con el fuego, ¿no? En una escuela común, común normal, ¿sí? La escuela normal que llamamos de jornada simple y demás, si un niño llega a la casa con que se quemó la mano con el fuego en un campamento, un padre iría a decirle al maestro por qué mi hijo se quemó la mano. Bueno, en esta escuela contaba que no, que el padre dijo, bueno, ahora va a aprender que no tiene que tocar el fuego, ¿no? Y esa pedagogía se basaba en la experiencia, pero era particularmente en esa escuela que estaba inserta en una geografía particular, donde los niños debían aprender a vivir en la naturaleza, que es lo que los rodeaba. La verdad que el libro es muy interesante porque da ejemplos de diversos países, desde Sudamérica, Europa, Asia, y analiza no solo la experiencia artística, sino, como digo, deportiva, pedagógica general de la escuela, en educación familiar. Es un libro que se lo súper recomiendo. Me pueden escribir a Josefina Ricota, Ricota es con doble T, @mindfulnessargentina.com.ar. Mindfulness es con doble S, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, en lo que es las etapas del desarrollo artístico, ¿sí? El niño pequeño comienza a dibujar trazos desordenados en un papel, ¿sí? Es lo que llamamos la etapa del garabato, ¿sí? Y dura de los 2 a los 4 años aproximadamente. Hoy día vienen unos lápices que los vende, no estoy haciendo chivo, no tengo, pero bueno, la marca Giotto, ¿sí? Tiene unos lápices que se llaman Giotto Bebé, que son unos lápices más gruesos para que niños menores a 2 años puedan empezar a estimular la motricidad fina y hacer trazos, hacer garabatos. Yo se los compré a mi sobrina más pequeña, y ella ya ahora tiene menos de 2 años y el lápiz común, ¿sí? Lo agarra de forma correcta, pero porque se estimuló desde muy chica con estos lápices más gruesos que le permitían tomar el lápiz bien, ¿sí? Hoy día tenemos un montón de herramientas para explorar potenciar la capacidad creadora de los chicos. En este caso que estoy hablando en particular ahora, que es del deporte, es del desarrollo artístico. Después la segunda etapa es, a los 7 años pasan a la etapa preesquemática, ¿sí? Que hacen los primeros intentos de representación. Luego viene la etapa esquemática, de los 7 a los 9 años, ¿sí? Donde el niño dispone los objetos que dibuja en línea recta, ¿sí? Y según el alto y ancho del papel. Aquí es cuando vemos que comienzan a dibujar a las familias y a la casa y al caminito, ¿sí? Vieron que lo hacen todos sobre la misma línea. Después tenemos de los 9 a los 12 años, que comienza la etapa de realismo, ¿sí? Donde se interesan más por los detalles. Y después viene, entre los 11 y los 12 años, se empiezan a preocupar más por la profundidad y las proporciones, no me sé la palabra. Ya después comienza el desarrollo artístico particular de cada uno, si está más dotado o menos dotado, o más entrenado, porque yo siempre digo que también uno se puede entrenar en algo, ¿no? Puede tener cierta cantidad de potencial, ¿sí? Para deporte, para educación artística, pero si se entrena puede llegar mucho más arriba, ¿sí? Así que bueno, eso es de lo que les quería hablar hoy, ¿sí? De lo que es el desarrollo de la capacidad creadora. Me interesa que se queden con que no se limiten, que es únicamente la educación artística, también es al deporte, también es a la ciencia, ¿sí? En los colegios se da lo que se llama feria de ciencias, en los colegios naturales, ¿sí? de técnicas. En mi pueblo, por ejemplo, este año la escuela técnica hizo una máquina para pintar cordones, algo que parece sumamente inútil, ¿sí? Porque bueno, lo pueden pintar las personas de mantenimiento que los van pintando con el rodillo. Bueno, pero que chicos de 16, 17 años se han puesto a programar y a pensar una máquina para pintar cordones es sumamente notable y hay que aplaudirlo. Eso también es capacidad creadora, no solo la educación artística o el deporte, ¿sí? Poder generar una máquina para hacer una función, que en este caso es pintar los cordones de la vereda, de la calle. Así que bueno, podría repetir los nombres. ¿Qué nombre es? El libro se llama, les voy a mostrar el libro acá. El libro es se llama Bajo Presión, de Carl Honoré, ¿sí? Y me pueden escribir a josefinaricota @mindfulnessargentina.com.ar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Los leo. Los títulos de los libros. Bueno, Bajo Presión, de Carl Honoré, ¿sí? Este libro. Y
pueden escribir, bueno, yo lo tengo todo escrito, pero pueden escribirme a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar y se los paso, ¿sí? Estoy buscando. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, gracias Ricardo. No sé si sos alumno de instructorado o me seguís en los videos. Así que bueno, nos vemos. Ya saben que me pueden escribir para recomendarme temas para tratar. Sí, estoy abierta a los que quieran, les interese un tema, me lo quieren proponer para que lo investigue y lo hable, me pueden escribir y proponer temas, ¿sí? El video anterior, justamente, que fue el de cómo piensan los niños, fue propuesto por una persona que me escribió y lo preparé sobre Piaget, ¿sí? Así que estoy abierta a recibir sus comentarios. Que tengan buenas noches.